Entonces, pues, para poner un poco en contexto, ¿no?, lo que es la situación, ¿no?, de cómo se estaba dando esto, hay estudiosos, ¿no?, teólogos que han dividido el Evangelio de Lucas en partes, y a esta parte, a partir del capítulo 10 hasta el 15, lo han llamado el viaje a Jerusalén. Todo lo que ha acontecido en esto que hemos leído se dio en ese tránsito que iba pasando por las ciudades mientras se dirigía a Jerusalén. Pero llamarlo de esta forma sería como tratarlo de una manera sencilla, no es simplemente un viaje, pero no era un simple viaje, sino que se trataba también de parte de su ministerio, ¿no?, evangelístico y de enseñanza. Dice que pasaba por Galilea, pasó por Perea, pasó al lado oriental del Jordán, pues pasó por Jericó también, y para finalmente llegar a Jerusalén. Entonces, parte de esta obra evangelística fue enviar a sus discípulos también delante de él de dos en dos. Esto es lo que abarca esta sección del Evangelio. Lo envió de dos en dos, y todo esto sucedió aproximadamente 6 o 7 meses, dice, antes de su pasión. Bien, ahora, a través de estas tres parábolas, Jesús nos da una pequeña pincelada, ¿no?, de lo que vendría a ser su ministerio y su amor por las almas perdidas. Incluido en ello los grupos sociales más vulnerables que existían en la época, sabemos, ¿no?, mujeres, personas que quizás por su oficio eran discriminados también, y nos dice a través de estas parábolas que Él los busca con mucho deseo de que ellos vuelvan a Él, independientemente de su condición, circunstancia o la vida que hayan tenido en el pasado. El Señor siempre los recibió. ¿En qué escenario el Señor nos cuenta estas parábolas? Según empieza diciendo en Lucas 14:1, dice que fue en casa de un gobernante fariseo, un día de reposo. Y sus oyentes, pues lo dice al principio del capítulo 15, eran escribas, fariseos y otras personas judías también. Y esto, pues, ahí quiero más adelante también dar una pequeña observación referente a eso, ¿no?, de lo que eran los oyentes. En este capítulo de Lucas es un capítulo que nos suele gustar mucho. A mí personalmente me gusta muchísimo. La parábola del hijo pródigo, la parábola de la moneda perdida, que aunque es muy cortita, son 2 versículos, pero tiene mucho mensaje también de verdad. Y pues este capítulo está compuesto por las 3 parábolas estas que hemos leído, y tratan básicamente de lo mismo, ¿no? 3 relatos que hablan de algo perdido y que es hallado. En este caso sería la oveja, la moneda y el hijo. Jesús, esto lo dijo en respuesta a la acusación, esto lo dijo también, o sea, él contó estas parábolas en respuesta a la acusación que los fariseos y los escribas estaban haciendo. Decían, con pecadores y publicanos se sienta y come. Entonces, por eso el Señor le refirió las parábolas, y las 3 comparten el mismo mensaje. Y pues cada personaje, cada elemento, digamos, de estas parábolas seguramente fue pensado por el Señor de manera muy intencional para enseñarnos algo, para demostrar también que, primero, que no hay nadie que sea tan indigno como para que el Señor no se preocupe por esa persona. Cantábamos hace un momento, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda. Entonces, el Señor ama a todo el mundo y Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, no hay persona tan indigna, no hay persona tan poca cosa que pueda quizá considerarse uno mismo como para decir, el Señor no se preocupa por mí. El Señor se ha preocupado por todos, nos ama a todos, tanto que pues pagó un precio muy alto. Dice el versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Los escribas y fariseos se escandalizaban de que Jesús se asociara con hombres y mujeres que los judíos consideraban como pecadores. Los fariseos ponían en la misma categoría a todos los que no cumplían los detalles de la ley tradicional y los llamaban como gente de la tierra.
y había una barrera infranqueable entre estas personas, los que eran los judíos que practicaban, o sea, los escribas y fariseos, y los que los consideraban gente de la tierra. El permitir que por ejemplo, una de sus hijas se casara con un hombre de la tierra era para un fariseo como dejarla indefensa y a merced de una fiera. Las reglas fariseas establecían que a nadie de la gente de la tierra se les confiara dinero, ni se le aceptaba su testimonio, no contaba para nada. Si un escriba fariseo daba un testimonio de algo, no contaba para nada, no valía para nada. Perdón, uno de estos gente de la tierra que decía, para ellos no contaba el testimonio de esta gente. Tampoco dice que se le podía revelar ningún secreto, ni siquiera le podía nombrar tutor de algún huérfano, no le podían poner a cargo un fondo de caridad, no le podían poner como acompañante de un viaje. No se fiaban de este tipo de personas, de publicanos y pecadores que ellos consideraban, ¿no? Porque consideraban que eran gente indigna. Entonces, también un fariseo tenía prohibido hospedarse en casa de uno de estos hombres o invitarle a la suya. Tenía prohibido, hasta donde fuera posible, tener el más mínimo trato con esas personas. Los que cumplían todos los detalles de la ley tradicional no podían juntarse entre ellos, porque consideraban que eran como diferentes niveles, ¿no? Diferentes estratos sociales. Ahora bien, si analizamos las tres situaciones, pensando como persona humanamente, ¿no? Podemos decir, la primera, una oveja se perdió y eran 100. Una de 100, parece insignificante, un 1% se perdió. Una moneda de 10, un 10%. Y luego viene lo de los dos hijos, se perdió uno de los dos, eso significa el 50%. Podemos pensar nosotros, el que perdió más fue el padre, que podemos decir el que de la oveja, no humanamente pensando, pero recordemos que se trata de parábolas. Entonces, ya sea oveja, moneda o hijo, es algo simbólico, nos está representando a todos, a nosotros mismos. Entonces, por más que parezca insignificante, a veces este mundo también nos puede hacer a nosotros pensar que somos insignificantes, o a cualquiera de las personas que están allá afuera, y creer que no somos dignos, o que Dios no se preocupa por ellos, como decía al principio. Entonces, en el versículo 21 dice que el hijo dijo estas palabras: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames hijo. Este fue su discurso que él preparó, ¿no? estando perdido y habiendo malgastado todo su dinero, cuando pensó y dijo: en casa de mi padre hay mucho pan, sobra pan para comer, y yo aquí perezco. Entonces él preparó ese discurso, demostrando así que su condición era indigna, se sentía indigno ya él. Ya él no se sentía como un hijo, sino que tenía pensado volver como un siervo. Y la cosa es que eso todavía es menos que un esclavo, porque el esclavo siempre iba a estar en casa. El siervo iba, trabajaba y se tenía que ir a su casa. Entonces, esa era su condición, que él se sentía indigno, ¿no? Es evidente ese completo cambio de pensamiento en el hijo, que antes no había. Entonces el hijo, al verse así, hubo en él un cambio de pensamiento. Esta vez no hizo ningún intento de justificar o disculpar su pecado. Esto habla de que había arrepentimiento genuino en su corazón. En sus años de rebelión él no era el mismo. Se supone que no era el verdadero hombre penitente que debería de haber sido, sino que era pródigo. Por eso hubo la necesidad, que dice la palabra, que volvió en sí, es decir, cambió ese pensamiento y dejó de pensar en lo que humanamente él quería, disfrutar, derrochar dinero, y dijo: esto no soy yo, debo volver a mi padre. Luego tenemos el caso de la moneda.
la moneda que es un objeto inanimado. Ni siquiera es una persona y ni siquiera un animal tampoco, como en el caso de las otras parábolas. Y posiblemente sí, esto tenía un valor, ¿no? La moneda posiblemente fuera como parte, se cree que en aquel entonces las mujeres que eran pedidas de matrimonio recibían como parte de arras 10 monedas de plata. Luego ellas las cosían y hacían una especie de adorno para la cabeza. Eso era parte del atuendo de una mujer casada, se cree, ¿no? Entonces, esto significa que para esa mujer eso tenía un valor sentimental, algo de valor más emocional que material, ¿no? Ahora, otra cosa que con respecto a las monedas, la mayoría de las monedas, si no es que todas, creo yo, que suelen traer grabado en las dos caras, ¿no? Ya sea el sello por un lado y la cara del rey, emperador o gobernador de su tiempo. Entonces esto a mí me habla en un sentido que es el sello de pertenencia de Dios en nosotros y la imagen de Dios también grabada en nosotros. Que a pesar de que estuviésemos perdidos, porque la moneda se perdió, sin embargo, ella no dejaba de ser posesión de aquella mujer. Estaba perdida, pero tenía una dueña. Así como nosotros también pertenecemos al Señor, aunque en un tiempo estuvimos perdidos, pero Él vino por nosotros a buscarnos y nos rescató. A nivel personal también muchas veces nosotros mismos podemos tergiversar nuestro propio valor, o sea, el valor que Dios nos da, ya sea por sexo, por raza, clases sociales, por lo que poseemos o lo que no poseemos, un oficio. Y en esta parábola de la oveja perdida y en la moneda perdida, por ejemplo, hay dos cosas que me han llamado la atención, y es que el Señor usa la figura de la mujer y del pastor para compararlo, o sea, para hacer la semejanza con Dios, ¿no? Con el Padre, con Dios que viene a buscarnos a nosotros. Y quizá esto pudo haber sido algo escandalizante o algo muy, ¿qué está diciendo este hombre? Pudieron haber pensado los escribas y fariseos, porque para ellos, pastores de ovejas y mujeres eran personas discriminadas. Pastores de ovejas, ¿por qué? Porque eran considerados ceremonialmente inmundos, porque ellos no se lavaban según la ley, y porque cuando mataban a algún depredador también, por defender a las ovejas, quedaban ritualmente impuros. Entonces lo consideraban así. Y las mujeres, pues ya sabemos, en aquella época eran discriminadas, como menospreciadas. De hecho, existía una oración de un rabí que llamaban Judá, creo que lo digo bien, en el Talmud babilónico, que decía, que hacían los judíos incluso, lo hacían, decía la oración literal así: gracias a Dios por no hacerme gentil, ni mujer, ni esclavo. Qué feo, menospreciando a la creación del Señor. Entonces las mujeres eran así en ese entonces, pues menospreciadas, y eran gobernadas por sus padres hasta que las daban en matrimonio a un hombre que ellos mismos escogían, y de este modo pasaban de ser gobernadas por sus padres a ser gobernadas por el marido. Entonces vemos que pues el Señor siempre, como decía al principio, cada personaje o cada elemento de esta parábola fue pensado intencionalmente para darnos el valor a todas las personas que Él nos ve, que Él nos da, ¿no? Y entonces el segundo punto es que no hay esfuerzo que Dios no esté dispuesto a hacer para recuperar a los perdidos. De tal manera nos amó, decía, cantábamos antes, ¿no? Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. Y es que somos incapaces de encontrarnos nosotros a nosotros mismos o de salvarnos. Es decir, si estábamos perdidos, nosotros mismos somos incapaces de podernos encontrar. En el caso de las parábolas, ¿no? Comparándonos a nosotros con las ovejitas, se dice que las ovejas son criaturas que se pierden con mucha facilidad, son muy torpecillas. Yo me acuerdo que hace unos años vi un vídeo que me hizo mucha gracia, porque yo digo, es que en verdad sí somos. Había una zanja y en la zanja estaba una ovejita atrapada. Vino un hombre, la cogió y le empezó a jalar, la sacó,
y sale la hojita saltando y volvió a caer. Es que somos así muchas veces. Y siempre necesitamos que esté el Señor de nuestro lado, pastoreándonos y cuidando de nosotros. Si no, es que volvemos a caer en la misma zanja. Entonces, ellas mismas por sí solas son muy distraídas, son torpes, incapaces de encontrar su propio camino de regreso al rebaño. Una vez que se pierde, ¿no? Y nunca puede salvarse a sí misma o encontrarse a sí misma si el pastor no va por ella. Y aquí, pues, hay algo que es importante, ¿no? Que dice que si el pastor no pone mano a la obra, la oveja está condenada. Y nosotros sabemos perfectamente que si el Señor no hubiese tomado la iniciativa, ¿no? El de ofrecer su vida, de sacrificarse él mismo para salvarnos, nosotros estaríamos perdidos, condenados. No tendríamos ninguna esperanza. Por lo tanto, siempre Él, como el pastor, como el buen pastor, da ese paso de poner manos a la obra en su plan de redención por nosotros para salvarnos, porque todo el mérito es suyo. Dice el versículo 4 que va, dice el versículo 4 que Él va y busca a la que se perdió hasta encontrarla, incluso arriesgando a las 99 en el desierto, porque para Él una persona vale. En el versículo 8 dice, ya hablando de la parábola de la moneda perdida, dice que la mujer enciende la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. En aquel entonces las casas solían ser muy oscuras, dicen. Y de estructura muy rudimentaria. El suelo era de tierra y piedras, por lo tanto era más difícil de encontrar aquella moneda. Además de eso, las casas también carecían de ventanas. Y entonces, pues, por eso hubo necesidad de encender la luz. Y a mí, bueno, esto es una observación que yo he visto ahí, ¿no? Y es que dice que enciende la lámpara, para en la casa y busca con cuidado. Es como tres pasos de nuestra misión en este mundo. Somos la luz nosotros del mundo. Tenemos que encender la luz de su palabra, predicarla, barrer nuestra casa, limpiarnos a nosotros mismos y luego ir a buscar a los que están perdidos también. Buscarlo, dice, con diligencia. Entonces, ¿qué aprendemos de este segundo punto? Que por lo menos en las dos primeras parábolas, Dios dice quien activamente busca al perdido. Y precisamente por eso envió a su Hijo a salvarnos. En el caso, pues, de la parábola del hijo pródigo, el padre es verdad que no fue a buscarlo, pero siempre estaba esperándolo, porque él respetó, como nuestro padre, respetó la voluntad de su hijo de querer hacer lo que quiso hacer. Dice que en primer lugar el padre permitió la rebelión de su hijo y le dio la parte de la herencia, porque en algún sentido es el respeto de su voluntad, aún sabiendo que su petición era tonta y codiciosa, que es lo que a veces también nos pasa a nosotros. Si el Señor nos dice que no hagamos algo, pero nosotros decidimos hacerlo, ya corre, como quien dice, las consecuencias las pagamos nosotros. Pero Él siempre está allí. Él siempre está allí esperando que nosotros volvamos y nunca se olvida de nosotros. El versículo 20 dice que cuando aún estaba lejos, le vio su padre, quien profundamente movido en misericordia corrió a su encuentro y se echó sobre su cuello y lo besó. Vemos aquí el amor y la misericordia del Padre. Dice que no pusieron al Hijo en una libertad condicional, como cuando a una persona, ¿no?, que está presa le dan libertad condicional. No, la libertad que el Señor le dio a uno cuando nosotros hemos vuelto a Él es incondicional, es una libertad total. Es decir, es que olvida todo lo malo que hicimos, lo olvida y lo echa al fondo del mar, dice, y nos trata igualmente como hijos. Ya no nos recibe con condiciones, no nos recibe, bueno, vamos a ver, o como con descuido, ¿cómo decirlo?, con duda, sino que de manera incondicional, ¿no? Nos da la libertad y nos recibe de nuevo.
Tercer punto dice que, pues es lo último, ¿no? Que no hay nada más placentero para Dios que la salvación de los perdidos. Entonces, ¿qué encontramos en las tres parábolas de común? Aparte de perderse algo, gozo y celebración. Gozo y celebración en estas tres historias, que son historias de amor, precisamente donde alguien que estaba perdido es encontrado o rescatado de la condenación, independientemente de la proporción de la pérdida, ya sea uno de 100, uno de 10 o uno de 2. Eso es igual, porque el amor del Padre siempre nos recibe como si no hubiera sucedido nada, y porque tenemos el mismo valor para Él, todo. Entonces, contrario a lo que Jesús estaba enseñando, según William Barclay, un teólogo, muchas personas religiosas de la época creían que había gozo en el cielo por un pecador que fuera destruido por Dios más bien. Eso es lo que pensaban los escribas y fariseos en ese tiempo. Pensaban que más bien era el contrario, ¿no? El Señor dijo que había gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pues ellos pensaban que había gozo en el cielo por un pecador que fuera destruido. Y deseaban como de manera sádica la no salvación, sino la condenación de un pecador. Entonces, el amor de Dios puede vencer la torpeza humana de la oveja, en este caso nosotros, puede vencer las circunstancias también, que muchas veces influyen a mal, como en el caso de la moneda, que se perdió sin que ella tuviera culpa de perderse, se cayó. Y hasta puede vencer la consciente rebeldía del corazón humano. El caso del hijo, ¿no? Que de su voluntad él decidió irse de casa y pedir su parte de la herencia. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es un amor que no se resigna, sino que busca activamente, decíamos antes, y espera pacientemente y se alegra con gozo inefable cuando recupera lo que había perdido. Entonces, para ir concluyendo, debemos darnos cuenta, ¿no?, que estas tres parábolas no son sencillamente una manera de decir lo mismo o recalcar lo mismo, el mismo mensaje tres veces, sino que hay algunas diferencias entre ellas, ciertas diferencias. Por ejemplo, la oveja se perdió por ser un animal torpe, irracional, no piensa. Y de cuántas cosas malas nos libraríamos si nosotros nos detuviéramos a pensar un poco sobre lo que vamos a hacer. Y a tiempo, ¿no? Pensarlo a tiempo, no hasta que ya hayamos cometido el error. El hijo pues se perdió a posta, a sabiendas, y dándole la espalda a su padre. Y en el caso de la moneda se perdió sin que fuera su culpa, como he dicho antes, o mejor dicho, por las circunstancias, quizás por accidente. En el caso de la moneda, yo meditaba en un detalle curioso, y es que, a diferencia de la oveja y el hijo, la moneda se perdió dentro de casa. Y es que muchas veces pensamos que personas, porque estamos en la iglesia, pensamos que ya somos salvos, y podemos encontrarnos perdidos dentro de casa. Y lo que os decía al principio, que quienes estaban escuchando eran judíos, escribas, fariseos, estaban escuchando estas parábolas. Ellos pensaban que eran salvos solamente por ser de la casa de Israel, descendientes de Abraham, pero estaban perdidos en la propia casa. Entonces, y hoy en día no es muy diferente, ¿no? Hoy en día también podemos encontrarnos así en la iglesia, muchas veces perdidos, pensando que porque soy hijo de un cristiano, o de un matrimonio cristiano, de una familia cristiana, ya soy salvo, ¿no? Muchas veces también porque hay personas también que son extremadamente religiosas y condenan todo lo miran mal al prójimo, olvidando el amor y la misericordia, que es el mensaje de parábola. Un día de esto casualmente vi un estado que puso una compañera con la que estudié en el seminario el año que estuve. Ponía: no juzgues a los demás solamente porque peca diferente a ti.
Y eso es lo que suele pasar muchas veces. Todos pecamos, todos fallamos. Y muchas veces cuando miramos el pecado del otro nos escandalizamos, como si el nuestro fuera más pequeño, cuando delante del Señor son todos los pecados iguales. Entonces esta es otra manera también como de estar perdido dentro de casa, pensar que yo soy perfecto, como en el caso de los escribas y fariseos. Pensaban que ellos llevaban la ley tan así que ellos eran, vamos, casi podían volar. Tampoco debemos olvidarnos también de mostrar el amor que Dios tuvo por nosotros al empatizar con nuestro prójimo sin juzgarlo, señalarlo o menospreciarlo por estar perdidos, ¿no? Más bien debemos buscarlos como enseñan las parábolas, que tenemos que, el Señor nos enseñó también eso de ir a por las almas perdidas para traerlos a Él. Y celebrar con gozo y salvación la salvación que Él nos ha regalado.